Bueno, es una alegría enorme estar con ustedes hoy compartiendo este momento tan significativo para todos nosotros. Y bueno, lo primero que realmente me surge y que quería hacer hoy era agradecer. Agradecer a aquellos que llevaron la semilla de CAF. Pensaba especialmente en esas personas que dejaron su lugar para ir hacia otros lugares desconocidos, a llevar la idea de CAF, y creo que todos nos podemos imaginar lo que significa el desarraigo. Incluso muchos de ustedes tienen esa experiencia propia. Ir hacia lo desconocido, empezar de cero, dejar atrás familia, amigos, el ambiente conocido. Y todo eso fue parte de esa primera piedra fundamental que hizo posible la obra de CAF, ese primer sacrificio, podríamos decir. Y por supuesto, cuando estos miembros de CAF se instalaron en el lugar, se dieron a buscar a quienes resonaran con la idea de CAF, a quienes también estuvieran buscando el sentido trascendente de la vida. Y también pienso que los primeros miembros que se unieron a CAF también tuvieron una gran osadía, porque realmente no tenían mucha información, no sabían en qué estaba la cosa, más que lo que podían saber a través de las pocas personas de CAF que conocían. Así que ese primer paso también fue muy significativo para ese momento, ¿no? Para esa fuerza del primer momento. Estábamos recordando a aquellos que fueron los primeros en dar ese salto al vacío, y eso también me trajo a la memoria a don Santiago Bovicio, fundador de CAF, que también muy joven dejó su país, su Italia natal, y se fue rumbo a lo desconocido, movido por su misión, ¿no? Por la misión que él tenía que desarrollar. Y me preguntaba qué habría sentido, qué habría pensado don Santiago si hubiera estado vivo en el año 1971, cuando se fundó CAF en España. Él ya no estaba para ese momento. ¿Qué habría sentido de ver que 45 años después de que él dejó Europa, esa simiente que él trajo a la Argentina, a América, y que él fue desarrollando a lo largo de los años, retornaba a Europa, a España, pero completamente renovada, transformada en algo nuevo? Así que realmente siento un profundo agradecimiento por la ofrenda, la renuncia de aquellos primeros miembros de CAF que hicieron posible que la idea de CAF arraigue, y realmente es muchos años de presencia, de trabajo, de esfuerzo, de alegría, de dolor. Y eso es muy significativo realmente. En CAF, cuando se funda un grupo de miembros de CAF en un lugar, decimos que se crea un punto magnético en el lugar, lo que nuestra enseñanza llama radio de estabilidad. Y esto me pareció muy interesante porque podríamos imaginar que el radio de estabilidad es como un campo de energía que producen las personas que se reúnen por el hecho de la intención también que las anima en ese encuentro. Y ese arraigo que se va produciendo al lugar hace que los miembros de CAF encuentren no solo los medios materiales para vivir, sino también los medios espirituales para su desenvolvimiento. Y a su vez, el lugar también participa de la vida espiritual de los miembros de CAF. Es como que se produce un ida y vuelta. Por eso es tan importante la permanencia a lo largo de los años, ¿no?
de CAF en el lugar. Así que bueno, quiero agradecer a los que se sostuvieron durante todos estos años, que siguieron llevando adelante el estandarte de CAF, y a todos ustedes, los que hoy están y que con su esfuerzo diario, con su vida, tratan de aportar algo a la humanidad a partir de sí mismos, de su propia transformación espiritual, ¿no? Brindando eso en el entorno en que cada uno se encuentra. Y lo segundo que quería compartir con ustedes es la idea de que CAF es una reunión de almas que buscamos nuestra liberación interior. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Cómo se puede ver en la práctica? Recordemos que cuando ingresamos a CAF nos unimos a un grupo de personas que por lo general no conocemos y empezamos a trabajar, a aprender junto con esas personas semanalmente cómo es esto de alcanzar la libertad interior, de desenvolvernos, de expandir nuestra conciencia. Y eso significa que aquello que nos une es realmente ese vínculo espiritual, ese anhelo profundo de lo trascendente, mucho más allá de las afinidades, de las culturas, de los gustos, de las características personales. Por eso, en CAF conformamos grupos con diversidad y además aprendemos y trabajamos para integrar, para incluir esa diversidad. Es como si hiciéramos un laboratorio o un ensayo de cómo las relaciones humanas pueden ser realmente con respeto, con reconocimiento de las diferencias, construyendo a partir de las diferencias y sobre todo dejando surgir, dejando nacer la amistad y el amor. Y creo que el fruto, o uno de los frutos de esta forma de trabajar, realmente es la amistad espiritual, que para nosotros es una de las formas más elevadas del amor, porque un amigo es alguien que acepta incondicionalmente, que es invariable, que siempre está allí, en las buenas, en las malas, de cerca, de lejos, incluso en la vida y en la muerte. Por eso me gustaría hoy celebrar en esta hermosa oportunidad la amistad que nos une, ese vínculo, ese suave vínculo que nos une y nos da fuerzas para seguir adelante. Y que además tiene como un perfume que yo creo que es lo que perciben las almas que también están en una búsqueda espiritual como la nuestra. Así que bueno, para terminar quiero hacer con todos ustedes un brindis simbólico y quiero brindar por la amistad espiritual, por la permanencia de CAF a lo largo de todos estos años, por cada uno de ustedes y por cada ser humano que también está buscando lo trascendente en su vida. Así que bueno, muchas gracias.